Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas de Al final de la vida. Hoy nos acompaña Víctor Piccinini, docente e investigador del Centro de Estudios Humanistas de la ciudad de Buenos Aires, cofundador de Reuno Salud, red humanista de noticias de salud, y Víctor es fundador del proyecto El arte de acompañar y también autor de diversos libros, entre los que destacan El arte de acompañar, aportes desde la psicología del nuevo humanismo, la experiencia del tiempo y otros. Hola Víctor, bienvenido a este espacio de conversación. Hola Diana, un gusto en saludarte y en saludar a todas las personas que nos acompañan. Pues para nosotros es un placer volverte a tener, Víctor, en este espacio. Y hoy vamos a hablar de algo importante y es el temor a la soledad, cuando acompañamos a los demás a pasar también cómo podemos ayudar, ¿no? a superar este temor que está muy presente en quienes transitan los momentos finales de la vida. Víctor, desde tu experiencia, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este temor a la soledad? Bueno, como tú lo comentas, Diana, en la experiencia en general en cuidados paliativos y en acompañamiento en el final de vida, una de las necesidades básicas que expresa la gente que está transitando ese momento es la necesidad de no sentirse solo, ¿no? Como que aparece fuertemente ese temor, así como el temor a la soledad, el temor a la enfermedad, o el temor a la muerte, son aspectos esenciales un poco de ese sufrimiento mental que todos a veces tenemos. En el final de la vida, el temor a la soledad aparece muy fuertemente. Entonces, eh, es algo muy importante a tener en cuenta por nosotros cuando estamos acompañando, o por todo acompañante, digamos, ya sea familiar, ya sea un voluntario que está en un centro de cuidados paliativos o en un hospital o en una casa familiar, pero también por el equipo de profesionales tratantes, saber que ese aspecto del temor a la soledad aparece fuertemente en las etapas de la vida, del final de la vida física. Entonces, desde nuestra experiencia hay dos aspectos que uno puede tener muy en cuenta en ese acompañamiento, teniendo en cuenta de cómo hacer para mitigar o superar ese temor. Uno tiene que ver con la importancia de que la persona esté rodeada de sus seres queridos, de que esté rodeada de los afectos que le van a hacer reducir, minimizar, mitigar ese temor a sentirse solo. Por supuesto que muchas veces las personas no tienen familiares o seres queridos, entonces quienes acompañamos desde el voluntariado o quienes están como profesionales del equipo tratante lo pueden tener en cuenta. Y son ellos los seres queridos que van a acompañar, no dejándolo solo. Es decir, al tener en cuenta que esa atmósfera de temor a la soledad está presente en el interior de la persona, desde el equipo tratante podemos cubrir si es que no hay seres queridos que están acompañando, ¿no? Ese es un aspecto relevante, una parte relevante. Y hay otro aspecto que es más interno, más profundo, más de despertar ese interés en la persona que estamos acompañando, que tiene que ver con la propia, qué es lo que él está creyendo, la propia creencia o lo que está imaginando de ese final de vida, de esa muerte que está cercana a aparecer en su vida. Porque hay algo que él imagina. Entonces debemos yo siempre parto de una gran enseñanza de un maestro que en su camino de reflexión nos dice, no imagines que en tu muerte se eterniza la soledad. No imagines, no creas que en tu muerte se va a prolongar, se va a eternizar la soledad. Porque lo que vemos que ocurre, lo que vemos, es nuestra experiencia en cuidado paliativo, es que cuando acompañamos y ayudamos a que la persona
se haga esas preguntas, se haga preguntas de, bueno, hacia dónde voy, quién soy, vaya hacia la profundidad de sí mismo y compruebe que la muerte es simplemente el final de la vida física, se conecta con algo más profundo y ese temor a la soledad pierde fuerza. Notamos que cuando más hacia adentro va con sus reflexiones, menos fuerza tiene ese temor a la soledad. Porque, y pierde el temor de que la muerte tiene que ver con estar solo en ese nuevo paisaje misterioso que no sabemos cómo será, pero es muy distinto, Diana, la imaginación o el creer que en ese futuro misterioso estaremos solos, a imaginar o creer que en ese futuro misterioso no estaremos solos, sino que posiblemente estemos muy bien acompañados. Porque la imaginación es parte nuestra. Lo que creemos, nuestras creencias están en nuestra interioridad. Y lo que observamos en el acompañamiento en cuidados paliativos y en el final de la vida es que cuanto más reflexiona la persona, cuanto más se acerca al contacto con lo esencial y comprende que el final de la vida es su cuerpo, lo que está terminando, y conecta con algo más esencial, ese sentimiento más profundo, eh, comienza a mitigarse el temor a la soledad. Y empieza misteriosamente a sospechar que puede ser que el final de la vida física como transición sea el preludio, tal vez, de una vida mucho más acompañada y que es el comienzo del fin de la soledad. Ujú. Cuánta gente hay, Diana, que hoy viviendo rodeado de gente se siente solo? Mucha. Ese temor que se fortalece en el final de la vida, posiblemente cuando la persona la ayudamos como acompañantes a ir hacia adentro, a conectar con su aspecto esencial, lo que observamos, porque esto es experiencia, es que él empieza a tener menos temor, como si fuera el preludio de una comprensión más profunda que tal vez las palabras él no lo pueda expresar, pero que empieza a sospechar que realmente al revés de lo que imaginamos muchas veces o creemos, con el final de la vida tal vez comience el fin de la soledad. Porque Ujú. en este mundo hay mucha gente que se siente solo aún muy acompañado, y hay mucha gente que se siente acompañado aún sin estar rodeado de mucha gente. Entonces, volviendo al comienzo, esos dos aspectos de, por un lado, ayudar a rodear a la persona de seres queridos, y si esos seres queridos por X circunstancia no están acompañando, el equipo tratante, es decir, los profesionales, los enfermeros, tenemos que tener en cuenta ese aspecto y ser nosotros los seres queridos que lo acompañamos en esos momentos finales. Y es el segundo aspecto tiene que ver con ayudar a que lo que la persona cree o imagina de lo que va a ocurrir después no sea que se va a sentir solo, sino que posiblemente estemos mucho más acompañados, mucho menos solo de lo que imaginamos. Esa frase que yo comparto con las personas que acompañamos, que nos dice, no imagines que en tu muerte se eterniza la soledad, eh, refleja una gran verdad que puede hacer aliviar el sufrimiento en esos momentos tan significativos. Víctor, muchas gracias porque aquí, según entiendo yo, y tal vez puedas aclararnos la importancia de diferenciar entre esos conceptos e ideas que están en la mente de cada uno de nosotros, de cada persona,
y la diferencia con la experiencia, ¿no? Con estar en la experiencia realmente sin toda esa parte tan conceptual. Y en ese sentido, el cómo se puede favorecer esa reflexión profunda sin ahondar en aspectos conceptuales de nuevo, ¿no? Con la persona. Hay un aspecto, como una idea fundamental en el acompañamiento, como esos más que concepto, como ideas fundamentales de la práctica, en donde uno podría decir, no es bueno que nadie muera solo. Esa es una primera premisa de la experiencia en el acompañamiento. No está bien que nadie muera solo. Entonces, desde el equipo tratante, desde los equipos de voluntarios, desde las organizaciones, cuando no hay seres queridos, cuando hay seres queridos, ya es responsabilidad de los seres queridos acompañar y fortalecer esa presencia alrededor de la persona que está partiendo, esos afectos. Pero muchas veces no hay esos seres queridos. Y ahí los equipos tratantes tenemos la responsabilidad de no dejarlo solo, estar físicamente, estar acompañando, estar reflexionando con ellos. La sola presencia de nosotros ahí es de gran ayuda. Y lo otro que quiero también recalcar, lo comenté al comienzo, es que esto no parte de una teoría del acompañamiento, sino que este tema de que es una necesidad, eso lo ha expresado. Hay un estudio de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, que hizo hace algunos años sobre el tema de espiritualidad en cuidados paliativos, que marca como que hace un estudio de los 7 u 8 necesidades fundamentales que expresa la gente que está llegando a ese final. Una de las principales de esos 7 u 8, una es el control de síntomas, por supuesto, no dolor, pero la segunda que aparece es de no estar solo, no sentirse solo. Entonces, no partimos de un hecho conceptual, sino que partimos de la expresión de una experiencia que nos dice la gente que está transitando eso. Entonces, hay mucho para hacer en eso. Y, bueno, como siempre empezamos con nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer cuando estoy ahí acompañando? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar a que él no imagine que en ese futuro imaginado va a estar solo? Pues Víctor, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir sobre estos aspectos clave, como la reflexión profunda para abordar el temor a la soledad en los días finales de vida y sobre todo esta premisa que acabas de resaltar, ¿no? Sobre que todo el mundo pueda estar acompañado y que nadie muera solo. Muchísimas gracias, estoy convencida de que puede ser de muchísima ayuda para muchas personas esta charla. Gracias, Víctor. Gracias a ti.